Don Raúl, un abrazo allá hasta México. Gusto tenerle de nuevo por aquí con nosotros. Hace 8 días, don Raúl estuvo compartiendo su sabiduría con nosotros. Don Raúl, muchas gracias por estar de nuevo. Desde el occidente de México. Gracias, don Raúl. Aquí me Buenas dice, tardes, señor Luis. Buenas tardes a todos. muy bien, muy bien, excelente. Bueno, vamos a dar inicio a, al conversatorio de hoy, hablando de cumplimiento en vivo, conversatorio de este 25 de marzo del 2021, con un tema que creo que históricamente es un desvelo para las autoridades internacionales, para las autoridades locales y para nosotros mismos en el día a día. Y es el beneficiario final. ¿Por qué y para qué? ¿Cómo, cómo cumplir esta regla, este requisito en este contexto? Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, tanto a través de la sala de Zoom como en Facebook Live, que estamos recibiendo visitas en este momento. Muy bien, voy a pasarle la, la palabra a la invitada especial que tenemos hoy. Es una persona que conocí hace poco. La conocí hace poco, tuve el privilegio de compartir con ella también una actividad similar a esta que estamos haciendo. Y he podido darle seguimiento. Es una profesional con mayúscula, no obstante su corta edad. Lo que pasa es que yo ya llegué a la edad en donde todos los demás tienen la edad muy corta, ¿verdad? Obviamente, por razones obvias, ¿verdad, Catherine? Entonces quiero pasarle el micrófono a Catherine para que lo salude. Y luego Catherine me va a devolver a ti la palabra para hacer un resumen del perfil profesional de Catherine y empezar con algunos comentarios generales y luego pasarle la palabra a ella sobre este tema. Les decía yo, les avisaba en la previa, en días anteriores, de que Catherine Oliva es de Colombia. Ahora quiero, Catherine, que usted nos cuente desde a dónde en Colombia y bueno, que le dé un saludo a toda esta gente que sé que mucha le conoce porque usted ya tiene sus fans, ¿verdad? Así que, Catherine, le paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señor William. Ante todo, buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan hoy en este conversatorio de gran relevancia, importancia pues para todos los que están en este contexto. Antemano, pues les pido disculpas por los inconvenientes tecnológicos para que vean que también los jóvenes nos atropella un poquito la tecnología. Y sin más, muchísimas gracias al señor William, al Instituto de Oficiales de Cumplimiento por hacerme participación de este conversatorio. Como dijo el señor William, soy de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Vamos a ver quiénes conocen en el chat la ciudad de Barranquilla. La idea y el objetivo de este conversatorio, pues hacer un poco más amenos. Yo tengo la experiencia, por lo menos, de escucharme 50.000 webinars de cumplimiento, de charla, de todos. Y yo siento que los webinars, de alguna manera, son como muy pasivos, como muy determinantes. Todo tiene que ser como regido. No. Precisamente la juventud y lo que quiere es lograr hacer temas de conversatorios muy amenos en los cuales la decisión y el post de las personas frente a todos estos temas nuevos que se están implementando, tengan unas decisiones y no simplemente estén regulados o directrices. Por lo menos en Colombia, para hacer como un preámbulo, el tema del oficial de cumplimiento llegó a un punto a que convocó a varias personalidades sobre puntos que no estaban de acuerdo. Y eso surge a partir de estos conversatorios que son novedosos para todos nosotros para dar sus puntos de vista. Entonces, espero pues que sea de gran importancia poder transmitirle
el conocimiento, como dice, en mi corta edad, pues el conocimiento que tengo, pues con respecto a eso. Le doy la palabra al señor William, que les hablará un poco de mí, de mi perfil, y gracias a todos por su participación, igualmente al señor William nuevamente. Bueno, muchas gracias, Catherine. Sí, claro que sí, ella tiene una corta edad a la par mía, ¿verdad? A la par mía cualquiera tiene una corta edad, pero tiene una gran experiencia, ustedes van a ver y ella nos va a conversar sobre este tema, beneficiario final, por qué y para qué, cómo cumplirlo en este contexto. Catherine Oliva es profesional en ingeniería industrial, especialista en finanzas, certificada en compliance, tiene experiencia como consultora en gobierno corporativo, implementación en modelos de gestión de riesgo, en legitimación de activos, financiamiento al terrorismo. Tiene experiencia en el cargo de oficial de cumplimiento en organizaciones del sector real. Actualmente es CEO de OCLAF S.A. y especialista en compliance de empresas de energía en Colombia. Definitivamente la escogimos bien, gracias a Dios. Ahora el tema de hoy, pero antes les recuerdo lo siguiente. La idea de Hablando en Cumplimiento es que nos sintamos relajados, tranquilos, conversando, tomándonos un café entre amigos que se reúnen para hablar de un tema que les interesa, de un tema que ven todos los días porque es de su interés, es el trabajo diario, es la actividad diaria. Y entonces queremos compartir la experiencia y el conocimiento de amigos, de profesionales, amigas profesionales que hemos conocido a través del tiempo y de nuestro trajinar en conferencias internacionales y ahora dentro del contexto de las pandemias a través de todo este medio ambiente virtual. Entonces, hemos traído hoy a Catherine, que nos va a hablar de este tema, beneficiario final, y quiero que usted pues tranquilamente se siente con su café, con su cafecito. Yo siempre les digo, yo tengo el mío, ¿verdad? Tengo el mío aquí, no se ve por el tema del fondo de pantalla, pero aquí está acompañándome. Ahora, ¿qué decir de este tema? Yo quiero que usted imagine algo un poco loco porque tal vez así lo va a ver usted hoy en este contexto. Imagine que uno de los miembros del crimen organizado, un miembro de esos famosos de alto perfil, entra a las oficinas de su sujeto obligado. Póngale el nombre que usted quiera. El miembro del crimen organizado, el líder del crimen organizado, sea en el lado de la corrupción, sea en el lado del narcotráfico, etcétera, etcétera. Imagínense que entra a las oficinas en su empresa obligada, ¿ok? Y dice: mire, es que quiero abrir una cuenta a nombre mío para depositar mi dinero. Y entonces usted le dice, y viendo quién es, porque es famosísimo, le dice: bueno, está bien, pero necesitamos saber del origen de los fondos que usted va a usar aquí, que va a depositar aquí, que va a hacer transacciones aquí. Ah, bueno, es que yo me dedico a la exportación de orquídeas. Ya. Imagínense eso. Posiblemente ya usted en este momento está diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy perdiendo tiempo en este conversatorio si don William no sabe lo que está diciendo? Pues claro, tiene toda la razón, estoy totalmente loco. Es una ilustración solamente para entrar en el tema. ¿Por qué? Porque los hechos y las estadísticas nos muestran que aunque es posible que ese famoso se presente a sus oficinas, la estadística muestra que normalmente no sucede. No sucede. ¿Por qué? Porque sencillamente es un delincuente
en huida, por decirlo de alguna forma, porque posiblemente usted no le abriría la puerta, porque posiblemente en su empresa no le darían el servicio, nadie estaría dispuesto a ponerle un visto bueno a esta persona aplicándole una debida diligencia reforzada. Claro que no, esa es la realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que usa terceros en las diversas puntas del negocio o los negocios o las transacciones que vaya a usar, ¿verdad? Por eso es que las 40 recomendaciones del GAFI, y muy específicamente la 24 y la 25, establecen la regla de la transparencia y beneficiario final. Para que luego en la regulación local de nuestros países se puedan crear las disposiciones normativas y que los que escribimos un poco en la doctrina sobre estos temas, pues lo desarrollemos. Esa es la línea más o menos de creación de estas barreras para tratar de prevenir el lavado de dinero. Por eso hemos invitado a una experta que nos va a responder a las preguntas que planteamos precisamente en la temática. Es beneficiario final, ¿por qué y para qué? Es decir, ¿por qué nace esto? ¿Para qué? ¿Y cómo cumplirlo en este contexto que sigue siendo pandémico? Sigue siendo pandémico, aunque muchos países hayan avanzado en el tema de la vacuna, muchos países hayan ya puesto su segunda dosis, pero todavía estamos en ese contexto pandémico y hay que estar atento porque las autoridades reguladoras también, pero lo interesante de todo esto es que el crimen organizado, pues nunca ha visto, como lo dijimos hace unos días, nunca ha visto en la pandemia un problema, lo que ve es normalmente oportunidades. Y aprovechándonos del conocimiento de Catherine, queremos pedirle a ella, le voy a pasar la palabra para que ella empiece a hablarnos de este tema. Ella nos hablará del tema, ella es dueña del tiempo aquí, ella usará el tiempo que considere necesario y al final podremos preguntarle, si consideramos necesario también, preguntarle a Catherine sobre el tema. Así que, Catherine, le paso la palabra para que usted nos comente sobre este tema tan importante que históricamente yo diría que es uno de los temas que desvela a las autoridades internacionales y a las nuestras, que es el beneficiario final, por qué y para qué. Así que el tiempo es suyo, Catherine. Bueno, muchísimas gracias, señor William. De verdad que sí, es un tema bastante interesante e histórico, pero que hasta el momento se están dando como cumplimiento o reglamentos, pues, en torno a todo esto. Yo no tomo café, señor William. Yo tomo una bebida que no puedo revelar su identidad, pero ya que todos los conocemos porque es internacional. Entonces, para los que no tomamos café, por lo menos aquí en mi país, dice, si tomas café, te vuelves más negrito. Y yo me quiero volver más negrita. Bueno, vamos a darle inicio a este tema. Vamos a hacerlo de una forma muy dinámica. Dentro de toda la conversación, pues, que les voy a estar transmitiendo, voy a hacer unas preguntas. Como estoy por el celular, se me dificulta mucho ver las respuestas. Entonces, van a ser preguntas de tipo sí, no y eso. Entonces, para conocernos un poco, quisiera saber quiénes nos acompañan, por lo menos de dónde son y el cargo que ocupan de los participantes que nos están acompañando en estos momentos. A ver, tiene la línea abierta para que nos escriban ahí en el chat. Les agradecería que si pueden escribir por el chat. Ah, bueno, por el chat de Zoom, por el chat de Facebook sí se me dificulta ver. Aquí tengo una indicación, nos dice... Listo, ya están. Muy bien, ahorita Bienvenida, Linet, oficial de
de cumplimiento. Esos son los cargos. Salió una noticia hace poco que está la oferta súper alta sobre los cargos de oficial de cumplimiento a nivel internacional. Así que los que no tienen trabajo, sí hay posibilidad. Muy bien. Bueno. Te cuento. ¿Quién más quiere revelar su cargo? ¿David? ¿O es un beneficiario final oculto? Muy bien. Bueno, vamos a ir poco a poco los que desean comenzar. Bueno, ¿por qué es importante este tema, el beneficiario final? Perdona, Catherine. Aquí en Facebook Live, Otto Benítez nos dice que está en El Salvador, Jorge Gara, que es oficial de cumplimiento en Quito, Ecuador, Janet Beatriz en Loja, Ecuador, Rosy Saguel es oficial de cumplimiento en Panamá y Noily Román es oficial de cumplimiento también. Listo, muchísimas gracias. Bueno, oficiales de cumplimiento, entonces podemos hablar un poco más claro y enfatizar pues el conversatorio hacia el tema de interés de nosotros. Luis Chacón, oficial de cumplimiento de Costa Rica. Bienvenido, Luis. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces, como para entrar en preámbulo, cuál es el objetivo de este concepto de beneficiario final? Históricamente se habla que anteriormente el objetivo inicialmente está en que era un requisito clave, estándar, para el tema de la transparencia fiscal, ¿cierto? Y de lucha contra la evasión fiscal. Es decir, que no solo que este término, pues la identificación del beneficiario final no solo ayuda a que preserve la integridad de la transparencia pues en todo el sistema sistemático, sino que también ayuda a cumplir un objetivo frente al tema tributario. Ese era como el primer preámbulo o el objetivo del por qué era necesario conocer la identidad del beneficiario final. Por otra parte, a raíz de todas estas normatividades de compliance que han surgido para el tema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, se condujo como un objetivo primordial conocer la identidad del beneficiario final para saber quiénes son aquellos precursores que me están a mí proveniendo los fondos que pueden ser de origen ilícito. Entonces, de cara a tener una evasión fiscal clara y transparente y de cara, por otro lado, a cumplir con normatividades frente a la prevención del lavado de activos y otros delitos convexos que me genera o que me favorecen el conocer la identidad del beneficiario final. Entonces, es muy importante conocer porque me ayuda a combatir todos estos delitos, corrupción, fraude y todos los delitos convexos que se presenten. Existen muchas normatividades con respecto a las recomendaciones que hacen sobre la identificación del beneficiario final. Particularmente, a mí, yo me enfoco en 4 organismos fundamentales que le dieron como el contexto o el fundamento primordial a lo que era el beneficiario final. Inicialmente, la ODE, la Organización de Cooperación de Desarrollo, ellos establecieron 2 principios en cuanto al beneficiario final. El primer principio decía que la información del beneficiario final tenía que estar disponible a tiempo ante las autoridades para poder ejercer control frente a las acciones o actividades que de alguna manera las entidades jurídicas venían desarrollando, pero que hasta el momento no conozco en estos momentos un país que tenga establecido un sistema de identificación automática, o sea, eficaz, que me permita decir cuál es el beneficiario final de esa entidad jurídica o estructura jurídica, porque son 2 cosas totalmente diferentes, entidades y estructuras jurídicas. Entonces, ¿qué pedía el ODE? En su recomendación, establecer mecanismos de pronta respuesta eficaz para nosotros poder conocer toda la información del beneficiario final y obviamente mantener una integridad en toda esta obtención de la información. Por otra parte, tenemos el concepto de Basilea, pues que muy bien todos conocemos,
todas las recomendaciones que se hacen en cuanto pues a la banca privada, y que enfatizaron ellos que tanto las personas naturales como las personas jurídicas debían declarar si realmente sus fondos provenían directamente propios. Si no, si eran por medio de un titular, debían firmar. De ahí nace el tema de el formato de conocimiento que las entidades bancarias, por lo menos en Colombia, dicen que a partir de ciertos montos tú debes declarar si ese recurso directamente proviene de ti o proviene de un titular. Por otra parte está el concepto de Wolper, que me impacta mucho, que es el tema de identificar el beneficiario final en las fiduciarias. Ellos hicieron las recomendaciones de establecer estándares básicos internacionales para poder identificar. Y el más actual, se podría decir, y que englomera pues todas estas recomendaciones, es el GAFI, en la recomendación 10, 24, 25 y 26. Cada recomendación habla de mecanismos o estándares para poder identificar el beneficiario final. Pero entonces, ¿qué es el beneficiario final? Todos hablamos de beneficiario final y vemos como esa persona que la podemos tener a simple vista, por decirlo así, y podemos conocerlo. Por ejemplo, el beneficiario final, según el concepto del GAFI, dice, se refiere a la persona física. En Colombia llamamos a la persona natural. En otros países llaman persona jurídica. En otros creo que les llaman persona accionista natural, dependiendo la regularidad. Dice que finalmente posee o controla a un cliente, o a la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o una estructura jurídica. En pocas palabras, es aquella que tiene el poder de tomar decisiones sobre una estructura jurídica o sobre una entidad jurídica, o aquella que posee las transacciones o el beneficio económico que se reestructura a partir de una organización. ¿Correcto? Entonces, ustedes como oficial de cumplimiento, vamos a lanzar la primera pregunta, respondan sí o no. Ustedes como oficial de cumplimiento, dentro de sus organizaciones, pueden tomar decisiones en vinculación o no vinculación. Se supone que es la primera barrera, o sea, es el primer requisito para ser oficial de cumplimiento, estar debajo del segundo nivel jerárquico de la compañía. ¿Quiénes están cumpliendo ese requisito? Díganme sí y no. Si están debajo del segundo nivel jerárquico de la compañía, sea de una estructura jurídica, sea de una junta directiva, sea de la asamblea, sea del representante legal. Ok, Otoniel nos cuenta así. Entonces, ustedes como oficial de cumplimiento tienen la primera responsabilidad frente a la identificación del beneficiario final. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos? Realmente existen muchas metodologías, muchos mecanismos y muchos reglamentos, muchas normatividades que nos han brindado en cuanto a la identificación del beneficiario final, pero en el momento yo de identificar hasta dónde llega mi autoridad como oficial de cumplimiento o hasta dónde llega mi decisión para poder salvaguardar esa información que yo necesito conocer más allá de lo que me pueden brindar las organizaciones. Entonces, la primera recomendación a los oficiales de cumplimiento es tener la decisión de poder identificar todo lo que está a su alcance y conocer la verdadera identidad de lo que es el beneficiario final. ¿Por qué? Porque es el fundamento de tu función, es el fundamento de tu sistema, no solamente en la vinculación de personas, de clientes, de proveedores, de socios, de accionistas, sino en el desarrollo de ese tiempo contractual que tú estableces con la organización. Y de alguna manera puedes decir, yo hice mis debidas diligencias al principio de la organización. Listo, mi debida diligencia tuvo hasta cierto límite o hasta cierta capa para yo
poder conocer la estructura de un beneficiario final o hasta dónde llegaba. Si durante el desarrollo de la organización el beneficiario final pudo estar haciendo o pudo estar construyendo capas jurídicas, entonces en ningún momento va a llegar tu función como oficial de cumplimiento en ese primer instante. ¿Por qué? Porque es algo concurrente, que no tiene límite. El beneficiario final siempre va a tener en su objetivo poder ocultar su identidad. Entonces, hoy puedo lograr de que conocí el beneficiario final de una compañía o de una estructura jurídica. En menos de un mes, ese beneficiario final no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque pudo haber creación de capas, estructuras jurídicas, y tu función como oficial de cumplimiento llegó simplemente hasta el primer mes. Pero vamos a ver que en menos de un año tuvo una repercusión en ese cargo como beneficiario final y pudo haber cometido actividades ilícitas en tu compañía y se materializó de alguna forma el riesgo. Entonces, hay tres maneras en que podemos conocer, las recomendaciones del GAFI dice, ¿cómo podemos conocer al beneficiario final? Ellos estipulan dentro de las conversaciones quiénes son. Personas físicas que pueden controlar a la empresa jurídica a través de participaciones mayoristas. Esas participaciones mayoristas, el GAFI recomienda que son todas aquellas personas naturales que de alguna manera tienen una acción mayor al 25% sobre las acciones. En mi país, por lo menos en Colombia, está dividido por estructuras de superintendencia. Por lo menos para las entidades de superfinancieras tienen establecido del 5% mayor al 5%. Para las entidades del sector real sí lo tienen establecido el 25%. Tengo entendido que en Costa Rica el umbral es del mínimo del mayor al 25%. Es decir, aquellas personas físicas que tienen ese porcentaje sobre las acciones jurídicas son consideradas como beneficiario final, siempre y cuando sean en forma directa. Que la participación sea mayorista en cuanto a esa estructura jurídica. ¿Qué otras personas pueden ser? Dice, personas físicas que pueden controlar a la persona jurídica a través de otros medios. Aquí entra a jugar muchísimos mecanismos del criminal, por decirlo así. Yo como beneficiario final tengo unas acciones. ¿Cómo se debe tratar el tema beneficiario? Bueno, no logré. Entonces no sé si al final o si es posible irlas desarrollando, señor William, o al final. Mejor para un tema de orden que nos envíen las preguntas por el chat. Listo. Y al final las responde Catherine. Ok, perfecto. Entonces, personas físicas que pueden controlar a la persona jurídica a través de otros medios. Tengo una estructura, tengo unas acciones, tengo una entidad jurídica, pero yo quiero cederle de alguna manera mis acciones a mi prima para que ella los administre, ¿cierto? Inmediatamente el beneficiario final sigo siendo yo porque yo voy a recibir esos beneficios, pero dentro de la organización jurídica, quien se presenta como accionista es mi prima, ¿cierto? Entonces, en ningún momento aparezco yo ahí. De alguna manera, yo le transfiero mi titularidad a esa persona. Entonces, entra a jugar un papel muy importante y es la normatividad que se establece en cada país. Hasta dónde llega el tema del registro de tus entidades frente a las instituciones que realmente los regulan. Por lo menos, en mi país, cuando hay una titularidad o cambio de acciones, tiene que estar registrado. Entonces, ¿cómo uno ve eso? Por lo menos aquí, en Colombia, existe un tema de auditorías frente a las
entidades como todo ocurre. ¿Qué pasa? Que en estas auditorías deben de revelar toda la información de las personas, de los accionistas, dependiendo el tipo de organización, porque hay unas organizaciones que son sociedades anónimas y entra a jugar el papel importante del oficial de cumplimiento, buscar las estrategias de conocer hasta última instancia el beneficiario final de la entidad jurídica o de la estructura jurídica. Por otra parte, dice, personas físicas que pueden ejercer el control a través de las posiciones mantenidas dentro de una persona jurídica. Conocemos de los casos de las personas que tienen el poder, no son accionistas en ninguna, pero tienen el poder para poder remover miembros de alguna organización, tomar decisiones en cuanto a inversión. Entonces, esas personas, según el GAFI, son catalogadas como beneficiario final. ¿Cómo las identifica uno a esas personas? Precisamente por los que te dije, aquellos que tienen un poder de controlar y poseer, de tomar decisiones frente a esa organización. No está de cara, incluso esa misma persona no tiene acciones en la organización, no aparece con un cargo de gerente, de director, pero ¿qué pasa? Es el cargo que más, o sea, que a quien más le copian, como decimos aquí en mi país, es a quien le obedecen todas las decisiones. Entonces, indirectamente está siendo el beneficiario final de esa compañía, aunque no aparezca ninguna titularidad ni en su Cámara de Comercio, ni en su registro mercantil como accionista o como dueño de la organización. Entonces, ese tipo de personas naturales son catalogadas como beneficiario final, aquellas que pueden tomar todas las decisiones en cuanto al beneficiario final. Entonces, espérese un momentico, creo que me está, ok. Entonces, hay muchas maneras de identificar al beneficiario final. Como se los decía, todo parte de la estructura y el reglamento que tienen establecido en cada uno de sus países. A raíz de estas recomendaciones se han levantado reglamentos, por lo menos en Costa Rica existe el reglamento de transparencia y beneficiario final, que conlleva todas las recomendaciones del GAFI. En Colombia, en particular, se han implementado normatividades de sistemas de implementación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y todas estas normatividades de cara conllevan una primera recomendación, identificar al beneficiario final. ¿A través de qué? Inicialmente nos estructuramos en la recomendación 10 del GAFI, que dice realizar debidas diligencias. ¿Cómo lo hacemos? La debida diligencia no es simplemente llenar el formulario que todos conocemos, el formato de conocimiento o vinculación. En algunas partes son como 5 hojas, en otras entidades internacionales es 1 hoja, pero realmente está bien estructurado tu formato de conocimiento o hasta dónde llega, o simplemente es la persona correcta quien está diligenciando dentro de la compañía ese formato de conocimiento o está soportando todo eso. Entonces, ¿cómo realmente nosotros conocemos al beneficiario final? Inicialmente conociendo pues todos sus datos básicos de la entidad o de la estructura jurídica. Una entidad, yo puedo ser accionista y puedo ser beneficiario final de una entidad. Por lo menos en los reglamentos y en los registros mercantiles aparece toda la información. Ahora, ¿cómo tú compruebas esa información? Claro, porque te lo está dando un ente vigilado, ¿cierto? Porque te lo está dando un ente vigilado, está registrado, pero realmente es esa la persona, el beneficiario final. Entonces, como oficial de cumplimiento, tú tienes la estrategia y la planeación de ir más allá, a ver qué otra información yo le puedo pedir, en este caso, a ese beneficiario final que me registre mis documentos y que realmente no me están soportando. Entonces, ahí juega mucho el tema de las inversiones. Por lo menos aquí en mi país tenemos sistemas que nos permiten conocer en dónde esa misma persona puede tener otras acciones en otras entidades. Entonces ahí juega un papel importante. Le coloco un ejemplo claro y sencillo que pasó aquí en Colombia y no puedo revelar pues la identidad. Está el beneficiario final. El beneficiario final es una persona natural porque no hay beneficiario
final que sea persona jurídica, jamás. Entonces, tenemos el beneficiario final. Este beneficiario final, ustedes disculpen que le estoy mostrando el lápiz de mi ¿cómo se llama? La sombrita. Entonces, esta es una estructura jurídica, ¿cierto? Esta estructura jurídica resulta y pasa, vamos a buscar otros, tiene otra estructura jurídica, pero esta estructura jurídica, ¿qué dijo? No, vamos a repartir las acciones en diferentes miembros. Entonces, dos miembros tienen el 60% y el otro miembro tiene el 40%. Este 60% tiene el poder sobre otra estructura jurídica. Cualquier X persona cualquier persona jurídica, sea de una sociedad comercial, una fundación, lo que sea que se haya estructurado de esta, tiene el 60%. Viene el beneficiario final, que es el dueño total de esta compañía, y puede venir con una participación aquí de ¿cuánto? Del 10%, ¿cierto? Los vamos entendiendo. Inmediatamente, ¿qué me dice la norma? No, es que son accionistas o son beneficiarios finales aquellos que posean más del 25%. Inmediatamente, ¿qué? No cumple. Ahí yo como oficial de cumplimiento estoy descartando que a un beneficiario final y un beneficiario final portador mayor de esta organización. Entonces, ¿qué pasan con las estructuras jurídicas? Las estructuras jurídicas se encargan de eso, de crear capas jurídicas que te van de alguna manera ocultando el beneficiario final y que no conoces. ¿A raíz de qué? A raíz de una capacidad para lograr manejar todo el tema de las inversiones y sobre todo, obviamente, que no cumplan con la normatividad. ¿Por qué? Porque el interés del beneficiario final no es despertar un interés el que él tiene más del 25%. Su interés es que tiene el 5%, que tiene el 10%. ¿Para qué? Para que no entre como un posible riesgo a ser identificado. Entonces, vamos bien de tiempo, señor Will. No, seguí, digamos. Listo. Tratemos en unos 5 minutos, ¿está bien? Listo, perfecto. Entonces, para ir resumiendo, las estructuras jurídicas diferentes a las entidades jurídicas se encargan de eso, de crear capas jurídicas para evitar conocer el beneficiario final. Y como se lo dije inicialmente, el oficial de cumplimiento entra en juego a buscar esa estrategia para conocer qué hacemos aquí en mi país, para conocer el beneficiario final. Lo inicial, conocemos toda la información jurídica de la información, nos vamos hasta la última instancia, hasta la persona natural. Ok, pero es que la persona natural me dice que tiene el 10%. Listo, ¿qué otras facultades me da mi país para poder yo lograr identificar o ir más allá de esa información? Ok, listo, entonces empiezo a averiguar qué acciones tiene ese beneficiario final. Listo, tiene una acción en una empresa jurídica que ahí sí tiene el 50%. Vamos a ver que esa acción jurídica viene siendo dueña de la participación inicial. Era un ejemplo claro que pasa diario en diferentes países y pasa por lo menos aquí con una estructura jurídica muy grande. Yo creo que ustedes conocen pues el caso de los nules. Ellos jugaron con esas estructuras jurídicas, es decir, fueron creando capas y que al final, si ustedes verificaban todo ese tema de las estructuras jurídicas, no sabían quiénes eran los beneficiarios. Perdón, se cortó. Entonces, no sabía quiénes eran los beneficiarios finales. Entonces, una recomendación importante, inicialmente toda la información posible. Verificar de dónde son, Perdón, disculpe. Lo que pasa es que como estoy por el celular, como les había dicho, entonces entra la llamada. Entonces, verificar inicialmente no solamente cuál es el origen de su fondo, porque ese es lo básico que un oficial de cumplimiento debe hacer, sino cómo están distribuidos sus fondos.
Y de ahí van a conocer cuál es el beneficiario final realmente de esas estructuras jurídicas o entidades jurídicas. Caso contrario pasa con los fideicomisos, ¿cierto? Por lo menos en algunos países no están registrados esos fideicomisos, entonces existe una mayor complejidad de saber quién es el beneficiario final, porque yo como beneficiario final, nuevamente yo traslado mis acciones o mis recursos o mis bienes a otra persona natural, a otra persona jurídica o en su defecto una fiduciaria para que me los administre. Pero al final de todo yo soy el beneficiario, en ningún momento yo aparezco, simplemente esta persona va a entrar como una organización jurídica a implementar unos sistemas de inversión y que van a tener otros beneficiarios que realmente pueden ser catalogados como beneficiarios finales. Pero ¿qué pasa? Que estas estructuras, bueno, no son jurídicas, en algunos países no se puede registrar, entonces entra el tema de qué tanto es la legalización cuando se hace ese contrato o qué información tú proporcionas dentro de los contratos para poder conocer. Algo muy importante, hay unas cláusulas dentro de los contratos, se ve claramente, yo como accionista nunca le voy a dejar estipulado una administración total, ¿cierto? Cuando hay esa pasada es porque ya ha pasado tus bienes, siempre va a haber un porcentaje en el cual tú te cubres o el beneficiario final se cubre. ¿A través de qué? A través de un familiar, a través de una estructura jurídica, a través de una inversión, incluso a través de activos. ¿Por qué? Porque es que tú también puedes administrar los activos. ¿Qué pasa? Existen zonas rurales aquí que tú compras una finca. Por lo menos aquí en Colombia y en algunos países que he visto, esas jurisdicciones que no están registradas, dentro del preámbulo, pues, normativo. ¿Qué pasa? Vienes, tú las administras, las compras o como se estructures, vienes y tú las colocas en nombre de otras personas, beneficiarios finales. Se va ganando, pues, una capitalización. Al final hay unas reglamentaciones que dicen que por más de tiempo años ya viene siendo parte de la persona que adquirió pues esas jurisdicciones. En este caso son unas fincas, zonas rurales que no tienen una titularidad directa. Entonces, cuando ya se valoriza, cuando ya se ha registrado, entra en una proporción de registro jurídico. Claro, ya me pueden identificar, pero no aparezco yo, sigo siendo el beneficiario final de esa estructura jurídica, está reglamentada, está todo en ley, pero yo como beneficiario final y como criminal, porque quiero lavar activos o financiar actividades, puedo otorgar beneficios de esas titularidades que yo de alguna manera cedo para que me lo administren. Entonces, ya para ir cerrando y como ir a las preguntas ya como en concretas, recomendaciones. Gafi te ofrece miles de recomendaciones cómo debes realizar debidas diligencias, no solamente en el momento de la vinculación, sino en el desarrollo. Tú vas a conocer realmente el beneficiario final por el tema de las transacciones. Si tú no tienes monitoreado las transacciones de tus entidades jurídicas ni de las personas jurídicas, es imposible darte cuenta dónde está el flujo del efectivo. Si yo como accionista recibo unas utilidades, pero mis utilidades por medio de las transacciones, yo las derivo a otro, fácilmente te puedes dar cuenta. De ahí el acuerdo de confidencialidad, el acuerdo de promover en las instituciones ese tipo de cumplimiento y sobre todo toda la transparencia e integridad en poder brindar esa información. Inicialmente empezando ¿por quién? Por los accionistas, porque si no hay una colaboración conjunta por parte de la junta directiva, tú como oficial de cumplimiento, es muy difícil pasar o sobrepasar esos parámetros que te están dando a ti como beneficiario, como oficial de cumplimiento para poder conocer todo eso. Entonces, particularmente a través de las transacciones que tus accionistas o las personas que posean o controlan la persona jurídica, el nivel es una estrategia clave para conocer cuál es el flujo o cuál es el mayor porcentaje donde se está concentrando mis inversiones de esa estructura jurídica. La persona jurídica nunca te lo va a decir, te lo va a decir es la persona natural.
donde tú como oficial de cumplimiento tienes que establecer dentro de tu sistema, dentro de tu manual, dentro de tus políticas. Listo, en 2 o 3 meses existe una corroboración del formato de conocimiento de mi estructura. A veces hay estructuras jurídicas muy complejas, tú las puedes distribuir en el tiempo, en un mes me dedico a esta, en el segundo mes. En menos de 3 meses vas a conocer el beneficiario final de 10 estructuras jurídicas, porque sí existen de 10 estructuras jurídicas que se pueden crear en cualquier momento. Entonces, este tema es muy amplio. Es muy amplio, pues quería como ampliarlo un poco, darles un enfoque de cada particularidad, porque existe cuáles son, cómo se puede establecer pues los crímenes con los beneficiarios finales, de qué manera lo podemos abarcar, cuáles son las estructuras más fáciles de que puedan lavar dinero a partir del beneficiario final. Entonces, ¿qué les recomiendo? Existen unas guías. ¿Cuáles son las guías? La guía iberoamericana del Banco Mundial emitió en el 2019 unas recomendaciones de cómo poder conocer todo este tema de beneficiario final. La ODE ya ha emitido casi en los últimos 2 años 2 guías también, del 2017, la otra no recuerdo el año, pero son muy prácticas. Y todas las guías que, pues, de la recomendación Gafi que puedan incluir, les dan un amplio concepto. Y algo muy importante, la astucia que todo oficial de cumplimiento debe tener en cuanto a la estructura. ¿Cómo lo conoces? Conociendo cómo es el comportamiento de una estructura jurídica. Porque yo como persona no puedo saber si mi estructura jurídica, sea sociedad, fundación, llega hasta cierto nivel, no voy a saber. Entonces, hay unos oficiales de cumplimiento, por lo menos, que no conocen de derecho. Yo no soy especialista en derecho, pero eso te obliga a conocer estructuras jurídicas para alimentar tu astucia, pues, en estos temas y poder conocer la identificación final de los beneficiarios. Disculpen. Bueno, entonces cerrando ya pues con este tema, pues espero que haya sido un poco concisa, clara, específica en temas de gran relevancia pues que nos están aplicando en todos los países. Entonces sí, vamos con las preguntas, señor William. Ok, Catherine, no, muchas gracias porque definitivamente hemos confirmado el tema muy amplio. Y la amplitud del tema se hace complejo por las prácticas que tiene el crimen organizado, de la creación de capas y de capas y de capas, tal y como lo establecías, ¿verdad? Hay 3 planteamientos aquí en Facebook Live y en el chat nuestro que son coincidentes en cuanto a la pregunta. Entonces voy a leer las 3 para que veas por dónde va el planteamiento. Veridiana nos dice: una asociación sin ánimo de lucro puede designar a un beneficiario final persona física. Sigo leyendo. Jorge Jara dice: ¿cómo podemos llegar al beneficiario final en una cooperativa o en una ONG? Y aquí en el chat nuestro, Otoniel nos dice: ¿cómo se debe tratar el tema de beneficiarios finales de una financiera donde el giro es ahorro y crédito? Imagino una cooperativa posiblemente, Otoniel, donde los beneficiarios son personas naturales. ¿Ves? La preocupación gira alrededor de cooperativas y de entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Claro. Bueno, listo. Precisamente allá vamos. Lo que le decía al final. Es importante conocer las estructuras jurídicas, o sea, la composición de una sociedad. ¿Qué hace el beneficiario final criminal? En este caso, crear ese tipo de asociaciones, ¿cierto? Lo que es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque registralmente no le permite saber quién es el beneficiario final. Por ejemplo, en una sociedad, en una asociación que la mayoría son sin ánimos de lucro, inicialmente está conformada
por lo que establece la ley, por el presidente, por el vicepresidente, por el secretario. Si de alguna manera tú te das cuenta quién es el que realmente tiene el poder y el que controla la toma de decisiones, en muchos casos no es el presidente. Y eso es lo que hace realmente este tema de estructura. Yo como beneficiario final de una sociedad sin ánimo de lucro no voy a aparecer, así de sencillo. No voy a aparecer en ninguna instancia. Coloco mis inversiones, coloco las estructuras, llamo a las personas, me crean la asociación, pero existe un flujo externo que me va a permitir a mí poder extraer todos esos beneficios. Y renuevo nuevamente lo que le digo, a través del flujo de mayor participación que se está estableciendo dentro de los miembros de una sociedad sin ánimo de lucro. Puede ser del presidente, puede ser del vicepresidente o incluso puede ser hasta de un socio minoritario que pertenezca a esa asociación o sociedad sin ánimo de lucro. Igualmente pasa con las cooperativas. Las cooperativas tienen una particularidad. Mi papá tuvo cooperativas como por 20 años más o menos. Y yo digo que es el negocio, se puede decir, más malo. Pues en ese sentido, como porque era una cooperativa de transporte. Tenía era pequeña, alrededor de 50 socios. ¿Qué pasaba? Mi papá aparecía como el gerente, ¿cierto? El gerente, pero él no era el beneficiario final. Fue estructurada con base ¿a qué? A un lineamiento de socios. El socio minoritario era el que tenía, por lo menos de ahorro, en este caso era de transporte, pero igualmente pasa en el tema de los ahorros. ¿Qué pasaba? La última instancia o el socio que tenía menor capacidad de invertir, pues en este caso de ahorro, era el que tenía directamente la conexión con el beneficiario final. Es decir, delegó a mi papá como gerente para la cooperativa para que administrara sus recursos por medio de unos socios que se fueron agregando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la particularidad en el tema de ahorros y créditos? Están registrados. Por lo menos en Colombia no existe un reglamento donde yo no le puedo otorgar un crédito o un producto financiero, pues a ninguna persona si no es directamente una persona natural. O si no lo es, tiene que declarar a quién pertenece. ¿A quién pertenece quién? A la persona natural en este caso. Entonces, todo parte de conocer cómo, hasta dónde llega o hasta dónde yo puedo identificar mi estructura jurídica o mi entidad jurídica y cuáles son los cambios o las modificaciones que yo puedo hacer dentro de una asociación, dentro de una asociación sin ánimo de lucro. Por lo menos aquí, hoy puedo designar un presidente, mañana no lo puedo designar. ¿Y parte de quién? De quien tenga el control, de quien tenga las decisiones dentro de esa asociación, principalmente. ¿Faltó alguna pregunta, señor William? O no sé si quedó clara o quieren de pronto un poquito más. Yo quisiera agregar algo, tal vez, Catherine. No, está muy bien lo que acabas de aclarar. Ahora, yo quiero mencionar lo siguiente. Es fundamental que en cada uno de nuestros países nos encarguemos de revisar la regulación local sobre el tema de beneficiario final. Usted mencionó muy bien que en Costa Rica, en noviembre de 2016, a través de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, se creó un registro de beneficiarios. Luego vino un reglamento. Ahora, ¿quién administra ese registro de beneficiarios finales? Lo administra el Banco Central. Estoy hablando del caso de Costa Rica. ¿Ok? Ahora, establecen definitivamente esos mínimos de tenencia porque la regulación tiene un enfoque fiscal, pero tiene el efecto secundario que también cumple con lo que el Gafilat le dijo a Costa Rica, y entonces ayuda en el tema de prevención de lavado de dinero para poder determinar el día de mañana quiénes son los beneficiarios finales de las transacciones, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que los compañeros que están hoy presentes en Facebook Live y también aquí en Sala Zoom
aclararles que la primer fuente de regulación interna, o la primer fuente de aclaración de dudas es la regulación interna de ellos, ¿ok? Ahora, la intencionalidad de las 40 recomendaciones del GAFI en el tema de beneficiario final y de estas regulaciones, tanto la colombiana como la costarricense, y estoy seguro que en otros países también lo hay, la intencionalidad es llegar al beneficiario final, persona física, si lo dijiste, para tratar de determinar quién es el titular, el beneficiario final de esas transacciones que se hagan en las empresas obligadas, ¿verdad? Ok, pero aquí es donde quiero hacer una aclaración más de fondo. Si usted ve la regulación sobre estos temas, se va a dar cuenta que la norma dice quiénes entran, quiénes están dentro del registro de beneficiarios finales, de transparencia y beneficiarios finales, y quiénes no, ¿verdad? Y quiénes no. Y por ejemplo, una sociedad anónima que tiene sus acciones inscritas en un mercado bursátil no entra. No entra porque aunque es un ente de capital, resulta que no hay manera, porque lo que usted mencionaba, los traspasos de acciones se están dando constantemente. Entonces, prácticamente es imposible actualizar ese tipo digamos, de titularidad. Y por otro lado, el tema de las ONG y el tema de las cooperativas. Ve qué interesante. Las cooperativas no son entes de capital, las cooperativas son entes de personas y se integran normalmente por cientos de personas. Entonces, el llegar, y desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Catherine, llegar a determinar a una persona que tenga mayor propiedad de la cooperativa que otras, jurídicamente no es posible por la naturaleza de las cooperativas. Las cooperativas son entes de personas y además se rigen por algunos principios como el de igualdad. Entonces, en buena teoría todos tienen lo mismo, aunque Pedro Pérez haya ahorrado $100 millones y Juan María haya ahorrado $1.000. Desde el punto de vista del estatus a nivel interno de la cooperativa tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones. Entonces, aquí el tema que yo lo quería aclarar porque han preguntado mucho de eso. Una asociación civil, que es normalmente la parte jurídica que cobija a una ONG, desde el punto de vista de propiedad patrimonial de esa ONG, no, las personas físicas no son propietarios de ellos. La administran, la gestionan y podrían usar esa condición para lavar dinero, para hacer ejecutar una serie de delitos, pero no son propietarios de la ONG. Por eso es la preocupación del GAFI, y el GAFI establece regulación hoy en día dentro de la categoría de APNFDs a los organismos o a las organizaciones sin fines de lucro. Pero lo que quiero decir es que no hay mundo perfecto, ¿verdad? No hay mundo perfecto, y quiero ver si usted coincide conmigo. Catherine, no hay mundo perfecto. Difícilmente vamos a llegar a determinar con certeza, no obstante la regulación de cada país, con seguridad legal, quién es el verdadero beneficiario en una transacción. Precisamente por lo que usted ha mencionado. Es que lo que no quiero es que el oficial de cumplimiento se preocupe por lo imposible, se preocupe por lo que no es factible llegar a determinar según sus funciones. No sé si me explico. Catherine, ¿usted estaría de acuerdo conmigo en que llegar a tener la certeza de que de la información que tenemos y la que nos envían del registro de beneficiarios finales, podemos llegar a tener la certeza de quién es verdaderamente el beneficiario final? Bueno, de acuerdo con su formación, señor William, existen definitivamente sociedades, por lo menos la sociedad anónima, que es imposible conocer, bueno, imposible no, muy difícil
de saber. El tema aquí radica más que todo en el tema de poder idealizar por mecanismos o estrategias como oficial de cumplimiento, porque igual hay una responsabilidad en algunos casos penal frente a las organizaciones, de que cualquiera que sea la organización no me esté pues generando ningún tipo de delito, ¿cierto? Frente a mi organización, pero frente a distancia, pues a todo el tema normativo internacional que establece cada país, sea local, es de ahí donde entra a jugar. Bueno, hasta aquí llega mi funcionamiento, pero existe un riesgo. ¿Por qué? Porque hay unas señales de alerta, bueno, ya todo eso, unas tipologías que esa organización sea una sociedad anónima me está generando. Entonces ahí entra una particularidad de decisiones frente a la alta gerencia, y tú como oficial de cumplimiento juegas un papel importante en todo este tema de decisiones. Conocer el beneficiario final, como decía el señor William, en muchos casos llega hasta cierto tope, hasta cierto límite. Como oficial de cumplimiento también estás en tu deber si quieres ir más allá. Es mi recomendación de pronto en este tema. En el tema de las cooperativas, lo que decía el señor Iván, todos están en igualdad de condiciones, pero de alguna manera existen actividades dentro de los socios de igual condición que tienen, que de alguna manera tienen, bueno, eso se establece en el momento de la creación. Por lo menos cuando yo que hago participación pues de una asociación que es sin ánimo de lucro, que dijeron, bueno, Catherine, vamos a establecer, tú tienes tanto porcentaje, yo tengo tanto porcentaje, ¿cierto? A pesar de que es ahí donde yo como quiero ampliar la información, a pesar de que es una sociedad sin ánimo de lucro, sí había un control o un poder por parte de los dos entes. Yo puedo tomar, a pesar de que en el registro mercantil de cara a la sociedad existían unos reglamentos, pero externamente existían unas obligaciones o unas funciones con respecto pues a las personas que estaban participando. Entonces, de alguna manera yo estaba teniendo, o esa persona está teniendo un beneficio, particularmente de cualquier asociación sin ánimo de lucro. Entonces, muy importante, como dicen, no es como que voy a salir ahora y averiguar quién es el beneficiario final. No, no se trata de eso tampoco, como que ir a la instancia. Todo radica a partir de unas señales de alerta. Si tú tienes una organización con una credibilidad dentro de tu estructura jurídica que realmente ha tenido pues una buena conducta lícita, bueno, no hay ningún reporte, y si llega hasta esta instancia, como dice, ¿para qué te vas a matar la cabeza queriendo saber o ir más allá donde la ley o la normatividad local de cada país no te lo permite? Cosa muy es que quieras implementar estrategias de prevención y que sí, dentro de esa estrategia te permiten conocer y más allá o sea, que no sobrepase tus funciones, porque una cosa, no eres investigador, eres simplemente un rol de oficial de cumplimiento dentro de una organización que puede dar señales de alerta frente a las decisiones que pueda tomar la alta dirección, en este caso. Ok, eso que acabas de decir, ahí es donde quería llegar, Catherine. Como oficial de cumplimiento, hay límites. Todo tiene límites en la vida. Ok, entonces mi planteamiento es el siguiente. De acuerdo a tu experiencia y a tu conocimiento, ¿qué aconsejarías al oficial de cumplimiento, a los oficiales de cumplimiento respecto del beneficiario final? Es decir, aplicando la debida diligencia, ¿hasta dónde aconsejas llegar al oficial de cumplimiento? Porque a veces el oficial de cumplimiento piensa que puede llegar más allá, pero no siempre es así, como lo acabas de decir. Su función tiene una naturaleza preventiva. Ok, entonces, de acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿qué aconsejarías si un oficial de cumplimiento te preguntara, bueno, Catherine, entonces, ¿hasta dónde puedo llegar para efectos de que el día de mañana no me reclamen responsabilidad en cuanto al tema del beneficiario final? ¿Qué le dirías? Facilito, hasta donde la norma te lo permita.
¿Por qué? Porque la norma sí es la que te va a respaldar, la norma local es lo que te va a respaldar a ti como oficial de cumplimiento frente a las obligaciones. Tu función principal es reportar y evaluar todo frente a la identificación del beneficiario final. Tu límite llega hasta el cumplimiento de oficial de cumplimiento siempre y cuando esté estipulado dentro de tu contrato también, porque como lo compartía, ahora me acordé, en el conversatorio pasado hubo una organización jurídica donde le estipuló al oficial de cumplimiento que dentro del contrato ellos, o sea, tenía una responsabilidad prácticamente total, así le dijo, tenían que firmar un contrato como oficial de cumplimiento ante esa organización total frente a toda la responsabilidad que podría conllevar después de esas funciones. Y simplemente el oficial de cumplimiento dijo, no acepto, así. Entonces, todo es tus funciones dentro de tu país que realmente que te están regulando a ti como oficial de cumplimiento. Por lo menos aquí hay cierta particularidad frente a la omisión de funciones y unas sanciones frente pues a esas omisiones. Pero mi papel como oficial de cumplimiento llega hasta el cumplimiento de la normatividad. Yo no puedo sobrepasar otras funciones o otros cargos que no me corresponden a mí como oficial de cumplimiento. Para eso está la instancia jurídica, para eso está los órganos de control, para eso está el tema de revisoría fiscal, que conlleva a saber cuáles son las transacciones de sus beneficiarios finales. Y sin embargo, creo que hay menos límites, sin desmeritar obviamente su trabajo, pero que están cumpliendo ellos, que no vean ningún tipo de reportes sospechosos dentro de sus funciones o dentro de sus evaluaciones frente a una estructura jurídica. Entonces, el beneficiario final se limita en la medida en que tu país vaya ofreciendo sistemas de transparencia que puedan tener acceso. ¿Qué decía Ode? Debes de mantener información del beneficiario final a tiempo disponible, transparente para las autoridades, pero si las mismas autoridades obviamente no favorecen ese sistema para poder permitir a las organizaciones brindar un tema de transparencia integral, es mucho menos difícil para nosotros, porque si las mismas autoridades no tienen cómo investigar, mucho menos uno como oficial de cumplimiento, donde no se nos ha otorgado el título de fiscal, ni oficial, ni nada por el ni ente jurídico para entrar como fiscalía a realizar ese tipo de investigaciones. Soy un rol frente a la compañía, es decir, como alguien que está dando señales de alerta a la alta dirección de lo que posiblemente puede suceder o no dentro de la compañía. Pero las decisiones al final de todo tienen una relevancia sobre ti, pero radican dentro de la alta dirección. Ok, es importante ese consejo. Se llega hasta donde el ordenamiento nos permite llegar. Y eso es importante para efectos del oficial de cumplimiento. La debida diligencia, aunque es un elemento y una regla, digo yo, elástica, no llega hasta donde nosotros queremos o quisiéramos. Llega hasta donde el ordenamiento te dice, oficial de cumplimiento, esta es tu función. Y obviamente hay que documentar lo que se hizo, hay que documentar lo que se ha hecho para efectos de probar el día de mañana de que se hizo como debe ser. Ve, ya para ir terminando, Catherine, ve lo que dice Otoniel. Otoniel dice, ¿puede un oficial de cumplimiento investigar en listas negras a los accionistas y beneficiarios finales? En Colombia, por lo menos las instituciones financieras sí lo hacen, siempre y cuando conozcan el beneficiario final dentro del registro mercantil. ¿Qué te dice la norma de SARLAT? Hacer debida diligencia en instancias o avanzadas o reforzadas en lo más posible a tus beneficiarios, o sea, hasta la última persona natural de tu organización, siempre y cuando tú tengas establecida dentro de mi debida diligencia que establezco yo como oficial de cumplimiento.
pasarlos en listas, consultarlos en listas, listas restrictivas, sanciones, establecer entrevistas, bueno, en algunos casos, dependiendo de pronto que la importancia, pero sí, dentro de la normatividad colombiana nosotros lo hacemos. Ok, yo creo que es importante, le voy a agregar un elemento meramente de abogado. Perfecto, recibido. Ok, le agrego lo siguiente. Algunas personas podrían llegar a decir, no, usted no puede ir a investigar a esas personas en las listas oficiales porque ese no es tu cliente es la persona jurídica, ¿verdad? Entonces, definitivamente, aquí es donde hay que sacar el elemento legal y decir, no, discúlpeme, es que él tiene participación en mi cliente, que es la persona jurídica. Y entonces, en la diligencia y él conozca a su cliente, yo tengo todo el derecho de ir hasta donde el ordenamiento me lo permite. Y entonces, ahí se puede cubrir uno si el día de mañana alguien reclama algo, ¿verdad? Exactamente, por eso precisamente que en el formato de conocimientos establecido, por lo menos aquí en Colombia, claramente dice lo que usted está compartiendo. Autorizo a las personas y hasta la última instancia de persona natural consultar en lista. Eso es algo muy claro. Si eso no lo dice dentro de tu tratamiento de datos, no lo hagas. Exactamente, porque ahí viene ya el tema legal. Entonces es muy importante que tú los tengas, si lo vas a hacer, que lo tengas establecido dentro de tus procedimientos y metodologías de debida diligencia. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Y quiénes van a actuar dentro de eso? Porque obviamente, como te digo, tú como oficial de cumplimiento debes de tener claridad frente al tema legal un poco, sin ocupar ese cargo, porque obviamente no te corresponde. ¿Para qué? Para el tema de omisión de funciones. Es decir, que no se te pase. Entonces, dentro, por lo menos, existen formatos aquí en Colombia, sobre todo en el tema de las entidades financieras, consultar en listas hasta la última instancia de persona natural. Es decir, ahí me está permitiendo que yo, el beneficiario final de esa organización, sí lo conozco, siempre y cuando yo lo pueda consultar en listas negras. Ok, muy bien, muy bien. Catherine, cuéntenos, antes de terminar, usted tiene una empresa de consultoría, ¿cierto? Cuéntenos un poco qué hace esa empresa, cuéntenos a dónde está la página web, cuál es la dirección, el nombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo los pueden localizar? Bueno, para hablar un poquito, anteriormente yo trabajaba en una firma de consultoría en mi corta edad, se podría decir. Ya he asesorado a varias organizaciones aquí en Colombia en cuanto a las implementaciones de los sistemas contra el lavado de activos. Aquí en Colombia lo llamamos SARLAS, SAGLAT, CIPLAS. Al final de todo, yo creo que internacionalmente van a establecer un solo sistema. ¿Por qué? Porque es que nos están rigiendo normatividades internacionales. Entonces, como de alguna manera para equilibrar todas estas normatividades, a raíz de toda esta experiencia, tuve la necesidad de crear una organización jurídica SaaS, una SaaS llamada OCLAD. La página es www.oclad.com, es decir, oficiales de cumplimiento en lavado de activos y financiación del terrorismo, con el objetivo de asesorar empresas tanto nacionales como internacionales en toda esta implementación, tanto de las recomendaciones GAFI como de los sistemas normativos que están pues solicitando de cara al cumplimiento LAS. Es algo muy particular, bueno, que estoy en proyecto, y para todo aquel que esté interesado, se está creando un buffet de oficiales de cumplimiento. No somos asociaciones de oficiales de cumplimiento, ya creo que internacionalmente existen muchísimas asociaciones de oficial de cumplimiento, y en muchos casos un oficial de cumplimiento quiere pertenecer, pero simplemente porque tienen un costo, no le es fácil acceso poder estar dentro de una agremiación. Estamos estructurando un buffet internacional de oficiales de cumplimiento. No tiene costo. Hay que cumplir unos ciertos requisitos para estar dentro de esa organización no jurídica, por decirlo así, porque no tiene un costo. Es simplemente una evaluación o una credibilidad que te da a ti como oficial de cumplimiento dentro de una organización, sea nacional o internacional, para estar referenciados, para compartir material,
de apoyo, reestructurar de pronto guías que quieras participar. No es con el ámbito de crear una asociación porque no se va a hacer, es simplemente estar dentro de una estructura de UFED de oficiales de cumplimiento que pueda ser de beneficio para tu organización y que tú también puedas ser de beneficio para todos los oficiales de cumplimiento. Está en proyecto, en la página lo pueden ver. Si están interesados pueden ir enviándome la información. Igualmente yo también les voy a enviar la información cuando ya esté todo estructurado, pues todo el tema de la página. Ese es como proyecto inicial. Y como segundo proyecto, estamos pues en el lanzamiento de una revista OCLAD, se llama Reto OCLAD, es decir, que todo aquel que quiera participar de pronto en algún artículo o pronunciamiento o recomendación también bienvenido sea para esta revista. Así que aquí en Colombia lo aceptamos todo, de Costa Rica, de México, todo bienvenido, realmente el que quiera participar. Igualmente también le doy las gracias al señor William, al Instituto Oficial de Cumplimiento, por hacerme extensiva esta invitación, tanto enriquecedora, tanto para mí, porque igual de alguna manera también conozco de pronto normas, reglas o normatividades internacionales que de alguna manera me permite tener una ampliación sobre la contextualización pues de todo esto. Agradecida pues con Dios y con todos los participantes, espero que se repita y que no sé, que cualquiera que quiera hablar por este medio, 1 minuto, lo puede hacer. Bien, Katherine, me están preguntando, me están diciendo que si puedes repetir la dirección web de la página y a qué correo te pueden pedir información sobre el tema del bufete de oficiales de cumplimiento. Ya le escribo directamente por aquí, por el chat. Ok. Bien. Bueno, como... Ok. Si ustedes desean opinar algo, sugerir algo, hacer una última pregunta, bueno, tienen este minuto que sigue a ver. De lo contrario, pues cerramos la transmisión de este día de Hablando de Cumplimiento. Así que tienen tiempo a partir de ahora. Son un poco tímidos, Katherine. No creo, porque son oficiales de cumplimiento. Bueno, está bien. Oficiales de cumplimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, señor William. Nuevamente gracias por este conversatorio de gran interés. Y pues invito a todos también que sigan participando de los próximos conversatorios que va a realizar el señor William y su Instituto Oficial de Cumplimiento. Excelente. Netamente en toda la experiencia que él tiene, tengo el gusto de conocerlo en poco tiempo, pero como le digo, cada vez que converso con el señor William, que en cada momento quiero absorber todo el conocimiento que usted tiene. Entonces, todos los que los acompañan, no se pierdan ninguna de las transmisiones, pues, que se van a estar realizando en el canal del señor William. Muchas gracias, Katherine. Ha sido una tremenda bendición el tenerle con nosotros. Definitivamente es la primera de muchas más. Así va a ser. Y a los que nos han acompañado hoy a través de Facebook Live y también de la sala Zoom, agradecemos muchísimo la oportunidad de transmitir algo y traer a nuestros amigos, a nuestros colegas aquí, a que ustedes los conozcan y también aprendan de ellos como yo lo he hecho. Quiero comentarles que la próxima semana no vamos a tener conversatorio, pues vamos a estar en el Jueves Santo ya, pero sí vamos a subir algún video de Hablando en Cumplimiento, pero en video, no en vivo, y la semana después de Semana Santa vamos a estarles avisando a quienes tendremos de invitados en las próximas sesiones. Aquí te agradecen mucho, Katherine, te felicitan, nos felicitan y nos dan gracias. Y bueno, yo también quiero darle muchas gracias a ellos y a Dios, claro que sí, por esta oportunidad. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Que Dios les bendiga en absolutamente todo y que pasen una excelente Semana Santa. Gracias, señor. Igualmente para todos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.